Vamos a estudiar una sijá que analiza un aspecto de Pinhas, el protagonista principal de nuestro parashá, y los muchos milagros que acontecieron con Pinhas. La Gemara dice acerca de Pinhas, Haroa Pinhas Bachalom, aquel que ve a Pinhas en un sueño. ¿Sabe cómo parece Pinhas? Si te parece Pinhas en un sueño, pelenáselo. Algo maravilloso, algo grande te va a pasar. Kasher Pinhas harag et Zimri ben Salu, cuando Pinhas mató al líder del tribu de Shimon, Zimri ben Salu, Mesaperet Agmará. La Gemara cuenta, dice, Shisha nisim na'asulo le Pinhas. 6 milagros ocurrieron en ese momento y la Gemara entra en el detalle de estos milagros. El Midrash dice que hubieron 12 milagros. Que me furat bigmara u midrash kol hanisim shena'asu le Pinhas, como es explicado en detalle todos estos milagros que ocurrió. En breve, lo que hizo Pinhas de poder matar a los dos de una sola vez y después salió. Bueno, todo lo que aconteció era milagroso. La Masechet Brachot, en el tratado de Brachot, de Perek Haroe, ישנה סוגיה ארוכה בגמרא העוסקת בחלומות ובפתרונותיהם. La Gemara, en toda una parte de la sección de la Gemara que habla de sueños. Es común que la gente comenta, ay, anoche soñé tal cosa, soñé tal otra cosa. Mucho de lo que soñaste y de tus preocupaciones, ahí salen en la Gemara. De los sueños que la gente suele soñar, aunque la respuesta en general es que no te preocupas de estos sueños. Nosotros no, en general, en línea general, no vemos hoy en día sueños como algo que uno se tiene que preocuparse, pero esto es otro shiur, otro tema. Si alguien realmente no le deja tranquilo un sueño que tuvo, también hay una forma de manejar esto. Pero la Gemara sí habla de este tema con mucho detalle. Y habla de todo tipo de sueños sobre personas, sueños sobre plantas, sueños sobre animales, sueños sobre acontecimientos y cada significado que tiene todos estos sueños y cómo hay que reaccionar frente a estas situaciones. Y la Gemara, entre los tantos sueños, dice, Haroe Pinhas Bachalom, dice, si tú ves a Pinhas en tu sueño, porque estabas estudiando mucha Torah y estudiaste acerca de Pinhas y seguramente esa noche te apareció Pinhas en tu sueño. Entonces, pelena hácelo. Algo maravilloso, algo grande, algo milagroso va a ocurrir. Y después sigue la Gemara, Haroe Pil Bachalom. Si ves un elefante en tu sueño, Plaot Nasulo. Van a ocurrir muchas maravillas. Pilim, y si ves elefantes, más de un elefante, Plaot Nasulo. Muchísimos milagros te va a ocurrir. Así dice la Gemara. Entonces, obviamente, este Gemara es difícil de entender. Número 1,
la Gemara mismo dice que a Pinchas le pasó 6 o 12 milagros. Pero cuando tú sueñas acerca de Pinchas, solamente dice que te pasa un solo pele, un solo milagro. Pero si a Pinchas le pasó 6 o 12, número 2, ¿cómo es posible si uno ve a un elefante que es un animal y además que es un animal tamé, impuro? Entonces van a ocurrir muchos milagros. Y aquel que ve a Pinchas, judío, un tzadik, una persona de Mesirut Nefesh, que entregó completamente, o sea, se sacrificó su propia seguridad personal y lo que podía suceder con él. La persona sobre el cual está escrito en la Torah, Hishivet Hamati me'al Bnei Israel, él calmó la furia de Hashem, y entonces nace Pela, solamente va a ocurrir un solo milagro, Lashon Yachid. Entonces, para entender eso, había que entender cuál es la diferencia entre estos dos términos, Nes y Pele. Son dos términos que muy en general significan lo mismo, es lo mismo. Son casi, o se usa casi como si fueran sinónimos. Los dos se refieren a un acontecimiento sobrenatural. Pero en realidad, si nos fijamos bien, hay una diferencia grande entre estos dos términos. Nes, ¿qué significa? Nes significa que hay teva, hay una naturaleza y hay la conducta del mundo sigue en su curso normal y de repente hay algo que sucede dentro de ese orden que es milagrosa. Pero no es que se alteró y se cambió por completo la naturaleza. Es un evento sobrenatural dentro del contexto de la naturaleza. Eso es un nes. Pele es otra cosa. Pele significa una conducta que es totalmente sobrenatural. Entonces es algo muchísimo más que un nes. Acerca de la redención del futuro, el profeta dice, este es el profeta Micha, dice, Ki meitzeitcha me'eretz Mitzrayim arenu niflaot. Como los días en que salieron de Eretz Mitzrayim, voy a mostrar niflaot. Niflaot viene de la palabra pele, ¿no? ¿Cuál es el significado de este pasuk? Que aunque en Yetziat Mitzrayim habían milagros, nisim gdolim, milagros grandes, pero en el futuro van a haber niflaot, que en comparación a lo que va a suceder en el futuro, en comparación de lo que va a suceder en el futuro, entonces va a ser pequeño lo que había sucedido en el momento de la salida de Egipto. ¿Cómo? Que significa que va a ser algo totalmente diferente, de otro nivel, que hasta que cambia el término. El término del futuro es niflaot. Entonces, Pele es una situación totalmente, o sea, de un cambio total de la naturaleza. Todo sobre un evento de Pele es milagrosa. No es como en el curso o en el contexto de la naturaleza, algo sucede, un evento que suceda que es milagroso.
cuando nosotros decimos que 6 o 12 nisim, milagros, ocurrieron con Pinchas, realmente lo que quiere decir esto es que no eran 6 como salidas de la naturaleza, que todo estaba natural y ocurrieron 6 eventos que cada uno de ellos fue como una pequeña o grande salida del contexto natural. Sino, esto era el resultado que Pinchas era Ish Shel Pele, era una persona totalmente que vivió en el mundo de Pele, de maravilla, de milagro. Su vida era una vida totalmente más allá de lo natural. Y entonces, como su vida era así, como todo acerca de él era así, entonces para él, cuando fue a hacer lo que hizo, ocurrió todas estas cosas, porque eso era Pinchas. Y por eso explica el Rebbe que aquel que ve Pinchas en un sueño, no es que va a ver nisim, milagros. No ve un milagro y otro milagro y otro milagro, sino ve otra cosa. Ve algo que es mucho más allá de 2 milagros o 3 milagros. Ves algo que se llama Pele, algo que es totalmente milagroso. Entonces aquí estamos hablando de algo que es cantidad o calidad. Cuando hablas de nisim, todavía estás midiendo la cantidad. Un nes, otro nes, otro nes, pero todo es dentro de un teva. Nes, la palabra en sí, implica teva, implica que hay un teva, que hay una naturaleza, solo que ahora hay algo que salió de ese teva. Pele significa algo donde el teva ya no existe, es más allá. Y esto era lo que era Pinchas. Aquel que ve a Pinchas en su sueño, la Gemara está diciendo, no ve cantidad de milagros, sino ve una calidad totalmente distinta. Lo que ve es Pele. Entonces dice, por eso, aquel que ve un elefante o elefantes, ves muchos plaim. Él dice, el solo hecho que hablas de muchos, ya esto se habla de algo que es menor, que algo que toda su existencia es un solo gran Pele. Entonces no es como suena que es mayor, en realidad es menor, porque si empiezas a contarlos, significa que entre un Pele y otro Pele, un milagro y otro milagro que hay la naturaleza, hay el orden natural, porque si ya estás sumando, significa que hay momentos de que esto no está. Cuando ves a Pinchas, dice, es kulo peles, es una cosa totalmente distinta. אורך חייו של היהודי הוא קיום התורה והמצוות בסדר מסודר. La vida de un judío es que debe cumplir con Torah y mitzvot de una forma ordenada. Seder hayom shelo matchil im tzedakah, su día empieza dando tzedakah, achar mikein tefillah, luego él reza, achar kach limud Torah, después estudia. Seder hayim tiv'i shel Yehudi, esto es el orden natural de un judío. Itim kore, והאדם נדרש בעבודתו להנהגה של נס, ליציאה משגרת החיים היהודים הרגילה שלו. הוא נדרש למסור את נפשו, לשם כך הוא מתאמץ, הוא מתייגע, הוא מעורר בעצמו כוחות נפש חבויים, הוא יוצר בעצמו הנהגה חדשה על טבעית.
הנהגה של מסירות נפש של נס. A veces pasa que la persona necesita en su servicio a Hashem también de actuar de forma de nes, de milagro, salir de ese orden normal y diario y cotidiano. Tiene que ir más allá. Tiene que hacer un poquito de Mesirut Nefesh. Por eso empieza a hacer un esfuerzo más grande, empieza a hacer cosas, o sea, más allá de su día a día, hacer algo como Mesirut Nefesh, más de lo que es su teva. Su teva es, sí, un buen judío, observante, pero ahora necesita de algo más. Pinchas es, dice, Mimehut Acheret. Pinchas es ish shel Mesirut Nefesh. Es un hombre totalmente de Mesirut Nefesh. Lo haya lo tzorech litametz uleorer miatzmo kochot nefesh chavuyim. No tenía que sacar algo especial o distinto de lo que era. No tenía que esforzarse o de alguna forma hacer algo sobrenatural de lo que siempre era para poder entregarse de esa manera a Hashem. Pinchas era ish shel pele, una persona totalmente de pele de este mundo, vivía en este mundo. Mesirat nefesh haita hanagato ve'orach hayav, su día a día era mesirat nefesh. No tenía una agenda propia, sus propias ideas de cómo tenía que vivir su vida, ni siquiera en lo espiritual. Estaba totalmente entregado a Hashem. Y por eso, de una forma muy natural, cuando se necesitaba alguien que se presentara en esta situación tan crítica, su forma de actuar natural de lo que era él, entonces se convirtió en algo de Peleth. Si Pinchas hubiese empezado a pensar si debería hacer esto, si no debería hacer esto, si es correcto, si no es correcto, si va a consultar, le dicen que no se puede hacer esto. Pero Pinchas era una persona bekanoet kinati, simplemente vivía en representación de la voluntad de Hashem, que no tenía su propia existencia, su propia identidad, sino estaba totalmente entregado a Hashem. Y por eso la conducta de Hashem con él era totalmente de Pele Naaselo, todo de él era Pele. Y como recompensa al que él entregó o sea, mostró esa Mesirut Nefesh, Pinchas recibió el sechar, la recompensa de la Kehuná. ¿Por qué recibió la Kehuná? De ser Cohen, como Rashi explica, que aunque él era nieto de Aharón, pero él no iba a ser Cohen, porque eso solo era para los que nacieron después, y él ya había nacido. La Kehuná está compuesto de dos extremos. De un lado es algo natural, va de padre a su hijo. De otro lado, la Kehuná es un nivel de Kedushá, un nivel espiritual único. Estas personas tienen un nivel espiritual que va más allá del resto de Klal Israel, del pueblo judío. Entonces, Kehuná es algo que es Teva lo Tivi. Tú heredas algo que es sobrenatural.
como vives una vida de milagro. O sea, porque esta persona recibió naturalmente algo sobrenatural. Por eso, eso era la recompensa de una persona que vivía su vida natural de forma sobrenatural. Y por eso cada persona debe aprender de esta historia de que deberíamos servir a Hashem más allá de las limitaciones de la naturaleza, más allá de nuestra naturaleza. No limitarnos y decir, no, eso es difícil, yo no puedo hacer esto, yo no hago esto, eso no es mi personalidad, sino tratar de siempre ir más allá de tu teva, y así vamos a llegar a aquel momento que toda la existencia del mundo va a ser un gran pele. Cuando llega Mashiach, eso es lo que dice el Naví, el profeta, que va a haber plaot, areno ni flaot, solamente una existencia de pele, y que sea con la llegada del Mashiach, mira bien.